¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana. Tenemos a nuestro amigo Rodrigo Ortiz y el análisis de la Bolsa de Valores y Criptodivisas. Mi estimado Rodrigo, gusto saludarte como siempre aquí en Encuentro de Negocios para YouTube y para podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, están noticias interesantes en cuestión económica y financiera. Están los reportes trimestrales que nos comentaba la semana pasada que ya se darían durante esta semana. Cuéntanos. Pues sí, mi estimado, una semana bastante complicada para las bolsas. A pesar de ello, Estados Unidos, el Dow Jones sale positivo, 1.29% arriba. México cierra con ligera baja, 0.55%. Ambos coinciden con un día martes bastante duro, bastante movido, con fuertes bajas que durante el resto de la semana fueron reduciendo y fueron subiendo. Y redujeron esas pérdidas, incluso pues, Estados Unidos cerrando en positivo. Pero estas fuertes bajas se da mucho con los reportes trimestrales de los bancos, fueron los primeros en salir, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, todos estos bancos importantes de Estados Unidos reportan el día entre martes y miércoles. Wells Fargo y JP Morgan son los primeros. Wells Fargo es el primer trimestre que sale con pérdida desde el 2008. O sea, ya después de 12 años, trimestre con pérdida, JP Morgan logra salir avante en este reporte trimestral. De su parte de transacciones le permite salir positivo y él tiene un reporte trimestral sólido. Citigroup fue muy fuertes pérdidas. Citigroup le va muy mal en su reporte trimestral. Y todos los bancos en Estados Unidos coinciden, a pesar de JP Morgan que salió positivo, también Goldman Sachs reporta en la semana, pero todos los bancos, una coincidencia que tuvieron, que fue lo que el día martes movió al mercado a la baja, fue que la previsión de reservas por quebranto de créditos aumentó muchísimo. O sea, las reservas que aumentaron es la suma de reservas de 3 años atrás. O sea, lo que habían traído de reservas 3 años sumados y todos estos principales bancos es lo que aumentaron de reservas solo en un trimestre, mi estimado. O sea, las reservas que se están teniendo por ese posible riesgo de que los clientes dejen de pagar por la situación económica es demasiado fuerte. Esto le metió miedo a los inversionistas, le metió miedo a la bolsa, le metió miedo a la economía en sí, porque la economía va a tronar. Entonces estamos bien, es justo lo que platicábamos, que la bolsa estaba muy separada de la economía, vienen muy fuertes bajas justo por esta parte de las reservas que aumentan. Vamos a ver cuántas de estas se logran capitalizar, o sea, que se hagan efectivas, pero yo creo que va a ser un número muy fuerte. Estaba leyendo que Estados Unidos más o menos lleva 1 millón de empresas que se declaran en bancarrota, que aplican el artículo 11 buscando salvarse, pero todavía esperan que esto suba a 6 millones, 7 millones, o sea, todavía esperan que muchas más empresas declaren la bancarrota y entonces vemos esta relación que existe entre los análisis económicos que existen actualmente, que esperan un gran número de bancarrotas que declaren el artículo 11 para salvarse y la fuerte previsión de los bancos en cuanto a las reservas. Y entonces, pues esto también nos lleva a que fue una semana muy dura, sobre todo para las empresas FANG, que tanto hemos hablado aquí, que están en el Nasdaq, estas empresas de tecnología que son las iniciales de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Estas FANG, pues tienen una semana durísima, con una baja del 5% si solo tomamos en cuenta a las FANG, como mini índice que se ha creado por por la tecnología que estas empresas manejan, por tener esta relación tan fuerte, pues tiene una semana durísima, 5% promedio debajo de baja de estas empresas. Amazon bajó 12% esta semana. Netflix que sacó también reporte trimestral, mi estimado, y lo que más llamó la atención de los inversionistas son las previsiones de nuevas cuentas que se van a suscribir para el tercer trimestre. El mercado esperaba 5 millones. Con esta actualización de reporte trimestral, Netflix solo espera 2.5 millones, la mitad de lo que el mercado espera. Entonces el mercado le da durísimo a Netflix, también lo tumba más o menos 12% en caída de un día. Muy duro. O sea, Netflix, lo hablamos aquí, el mercado estaba sobrevalorado, a pesar de que eran empresas que se beneficiaban
de la situación actual, de la tecnología que manejaban, los números ya eran irreales, entonces ya llega la realidad de los reportes que hablamos aquí mismo, y pues los reportes están dando la veracidad que existe. Estas empresas se fueron muy por encima. Estaba leyendo que en el Standard Poor's existe una división entre las mejores empresas, que son estas de tecnología, del sector de tecnología, el peor sector del Standard Poor's, que ha sido el de energía este año. Hay una diferencia del 50%, mi estimado. 50% de rendimiento de diferencia dentro del índice. O sea, son grandes empresas, empresas consolidadas, y que en este año han logrado una brecha del 50% de las mayores brechas que han existido en los últimos años. Entonces, pues nos habla de cómo estas empresas de tecnología se fueron volando, 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 esperaron resultados increíbles, que pues ya la realidad está diciendo que no fue así. A pesar de que necesitabas Netflix para entretenerte en la cuarentena, pues también si perdiste tu trabajo no lo puedes pagar. Entonces, por eso Netflix pues está diciendo que no espera tantas suscripciones como se esperaban. Entonces, pues sí, mi estimado, una semana muy movida, muchas noticias, mucho análisis, y esta temporada hermosa de los reportes trimestrales que ya empezó oficialmente, ya empezaron a salir, pues nos deja mucho panorama para platicar, mi estimado. Sí, creo que como lo comentas, se empieza ya a desconectar o más bien a llegar a esta realidad de los mercados en las que la economía como tal, pues bueno, está en una situación y los mercados ya comienzan a visualizar la realidad. Las acciones de las tecnológicas estaban sobrevaluadas, como lo comentaba la semana pasada. La gente estaba demasiado optimista con los precios ya altos, la gente comenzó a comprar, pero la realidad es que no hay manera de seguir sosteniendo precios tan altos de estas acciones de empresas tecnológicas que, como lo comentas, al final de cuentas sí la gente está encerrada aún, algunos en algunas partes del mundo, sí la gente necesita entretenimiento, pero también hay otra realidad allá afuera, la gente no tiene trabajo, la gente está comenzando a tener otras necesidades y seguramente el entretenimiento va a tener que esperar. Y en varios sectores se está viendo también cómo las empresas tecnológicas, pues seguramente habrá empresas que sí se van a inclinar por mantener precio alto y mantenerse vivas dentro de este mercado de valores, porque van a ser una necesidad. Está el caso de Zoom, por ejemplo, que son una empresa que repuntó totalmente en su valor de mercado y que es porque las empresas comienzan a tener necesidad de comunicación para mantenerse operantes. Ahora sí que se convierte en una necesidad como lo es el petróleo casi casi para las empresas, el sector de telecomunicaciones y las empresas tecnológicas que ayuden a solventar necesidades que traigan consigo una cuarentena, un confinamiento obligatorio para que así mismo puedan seguir subsistiendo y pueda la gente seguir manteniendo operantes a las empresas. Así es, mi estimado. Zoom fue una novedad, incluso Zoom cuando esta pandemia prácticamente viene a salvar a Zoom, viene a ponerlo nuevamente en el mapa, y Zoom llegó ese momento en que valía más que las principales aerolíneas, el puro Zoom. Y viene por esto, por las expectativas que generó, porque todo el mundo empezamos a usar Zoom y de a diario, pero aquí, y es una necesidad, como tú dices, la pandemia generó esta necesidad, pero también aquí lo importante es ver cuántas empresas tuvieron la posibilidad de suscribirse, cuántas empresas de las que no quebraron se suscribieron, porque ese es el problema, que se ve muy limitado a la cantidad de personas de negocios que necesitan comunicarse, porque si no de ahí en fuera, pues la mayoría de personas optaba por la versión gratuita y no pagaba. Entonces, es donde ahí los analistas a lo mejor les falló porque hicieron su análisis con las partes, como una economía normal donde toda la gente sigue teniendo dinero, sigue teniendo trabajo, solo está encerrada. Pero el problema es que no fue un fenómeno normal, fue un fenómeno que acabó con empleos, nos hizo encerrarnos, y entonces pues la posibilidad de mercado que tenían estas empresas se ve reducido. Entonces, sí, o sea, fue una necesidad muy importante y yo creo que Zoom se va a quedar. Creo que también esta pandemia nos va a ayudar mucho para reuniones de negocios, ya no estar viajando tanto. Vemos que se pueden llevar perfectamente a cabo como lo estamos haciendo en este momento tú y yo, mi estimado, sin estar presentes. Entonces puede que esta parte reduzca mucho
más bien el potencial de empresas de transporte o de aviación, porque vamos a empezar a ahorrar en viajes. Sin embargo, pues hay que ver Zoom cómo se mantiene después de esto. Hay que esperar ese reporte trimestral, bastante interesante va a estar. Y hay que ver, pasando la pandemia, cómo su negocio logra seguir adelante sin ya no tener que estar obligado a estar encerrado, mi estimado. Eso va a ser algo bastante interesante con Zoom. Sí, y creo que, como lo decíamos, al final sí se convirtió en una necesidad el estar conectados. Creo que las empresas van a empezar a valorar mucho el que puedan cambiar sus procesos para comunicación, el que incluso los procesos de capacitación de las mismas empresas en las que muchas veces algunas grandes compañías o conglomerados hacen ir al personal de nuevo ingreso a las sedes centrales para capacitación y tengan que moverse, tengan que generar ese gasto para poder capacitar personal, creo que también es una nueva oportunidad para reducir costos de esta, que lo generan estas actividades y poder reforzar áreas de la organización que creo que va a ser en general en todas las empresas en las que puedan, perdón, en las que puedan verse pues en la necesidad de usar herramientas digitales para poder hacer que la gente siga su curso, siga su ritmo, siga trabajando sin la necesidad ya de estar presencialmente. Creo que la revolución 4.0 llegó de manera también de intempestiva con el coronavirus, llegó de manera drástica y llegó para quedarse en una realidad que estamos viviendo y que ya no va a ser como era antes, todo totalmente va a cambiar, porque nos dimos cuenta que las herramientas tecnológicas llegaron para estar con nosotros y solucionarnos muchas situaciones y creo que las empresas deben, al menos, si desean también subsistir en este entorno que es tan cambiante, poder adoptar nuevas tecnologías y como lo comentas, reducir gastos de viáticos e incluso viajes innecesarios que en ocasiones pueden convertirse en un gasto muy fuerte para la empresa. Así es, mi estimado. Creo que esta pandemia nos va a traer cosas buenas a futuro, una vez pasando esto, como es esto. O sea, el estar conectados, el ahorrarnos los viáticos, que es un ahorro para la empresa, la contaminación que se dejará de usar. Recordemos que una de las cosas más contaminantes son los viajes en avión. Entonces, si reducimos viajes en avión por tener videoconferencias, creo que pueden ayudar en esto. Que también he estimado, pues ahí viene una contraparte complicado de lo que se va a venir, que va a ser una recuperación económica más lenta, porque al estar gastando menos, pues la recuperación económica es más lenta porque el dinero no está circulando tanto. Ahora, en vez de que tú vas y circulas dinero a una aerolínea, gastas en el aeropuerto, a donde llegas, pues tienes que comprar comida, pagar un hotel, etcétera, pues era un gasto bastante elevado que permitía a la economía una circulación de dinero importante. Ahora, pues es un gasto mensual que pagas tu membresía en cualquiera de esas plataformas de videoconferencia y pues se acabó la circulación de ese dinero. Entonces, también viene ahí una parte importante para la recuperación. Una cosa importante para la recuperación es el gastar dinero, que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no está pasando. En Estados Unidos, la gente aumentó su expectativa de ahorro tres veces. Antes de la pandemia, solo un 10% pensaban ahorrar un dinero extra. Ahorita está cerca del 30-35% de las personas prefieren ahorrar cualquier ingreso extra y es por la situación económica que estamos viviendo. Entonces, si no se impulsa, si no se dinamiza el gasto, la recuperación económica va a ser más lenta y esto va a pasar en todos los países. Lo que tienen que hacer es impulsar el gasto para que la economía se reactive, vuelva a circular el dinero y entonces todo el mundo empiece a cubrir sus necesidades que tiene al recibir dinero, pero así como recibe, gasta, recibir, gastar, sin caer en el consumismo, porque ahorita es bastante complicado, sin descuidar las finanzas personales, pero sí estar consumiendo, incluso consumiendo local para que la economía local se fortalezca y podamos salir lo antes posible de la pandemia. Pero sí, o sea, hay que ver cómo va a pintar este panorama económico, porque por reducir esos gastos puede que nosotros mismos estemos poniendo el pie para que la recuperación no venga. Decisiones bastante complicadas se vienen, mi estimado, a futuro con esto. ¿Gastas o no gastas? ¿Ayudas a la economía? ¿No ayudas? Hijos, va a ser difíciles decisiones que se vienen y que las empresas van a tener que empezar a tomar, mi estimado. Sí, es un dilema en la cuestión económica porque ahora sí es como quitar la cobija y descobijar otra parte, al final de cuentas, entonces se convierte en un total dilema en qué hacer para que
si eres eficiente con la empresa, pero al mismo tiempo esa derrama económica que dejaba a lo mejor una empresa que tenía 50 empleados que viajaban durante todo el año haciendo ventas, haciendo capacitaciones, ahora ya no lo harán, pues es un golpe duro para las economías de los lugares a donde visitaban, ¿no? Y más que nada, si eran viajes internos dentro del país, sí se convierte en un dilema, porque si lo multiplicamos por N cantidad de empresas que hacían lo mismo, pues son sectores que se ven golpeados, sector hotelero, sector restaurantero, las aerolíneas, que pues literalmente dejan de tener ese ingreso por un sector de clientes, que es el sector de negocios, que es muy importante, el turismo de negocios también es muy importante, los grandes centros de convenciones, los grandes hoteles que ofrecían la estancia para las personas que iban a convenciones, a congresos, a capacitarse a grandes hoteles, y que ahora va a ser muy complicado generar las reuniones en masa en lugares de este tipo, y todo se está trasladando a la vía digital. Entonces, sí, tienes razón, se convierte en un total dilema que tarde o temprano pues se va a Ujú. tener que resolver, y creo que las empresas van a optar más por lo que a ellos como empresa les convenga para poder subsistir, mi estimado. Y hablando sobre recuperación, China reporta una recuperación en el segundo trimestre del año, y Brasil también al parecer apunta a números positivos. Sí, mi estimado, qué bueno que tocas ese tema, me estaba pasando. Tuvimos una semana también durísima con lo que es el crecimiento de los países, el Producto Interno Bruto. Como lo dices, China marca una recuperación, 3.2 crece su Producto Interno Bruto en el segundo trimestre, bastante bueno, porque incluso China se esperaba que el anualizado iba a estar cercano al 1.5. Entonces un 3.2 está saliéndose de lo que se esperaba, lo cual es muy bueno, da muy buenas noticias de esta recuperación económica rápida que se puede dar. Pero por otro lado tuvimos a Singapur, mi estimado, durísimo golpe en Singapur, una baja del 46% en su Producto Interno Bruto, cuando se esperaba una baja del 30%, o sea, 16% más de lo que se esperaba. Entonces, hijos, Singapur primero el día martes da ese golpe durísimo a las noticias, y al día siguiente, el miércoles, China da la buena noticia. Entonces dices, caray, ¿de qué lado voy? ¿De qué lado va a estar México? Eso es lo más preocupante. ¿Vas a estar del que le van a golpear durísimo como fue a Singapur, o vas a estar de los que se van a recuperar rápido como China? Ese creo que va a ser el dilema, y va a ser una noticia bastante importante para nuestro país, para la confianza del consumidor, para lo que decimos, para la confianza de ir a gastar, ver cómo va a salir el indicador del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Pero hijos, tuvimos dos extremos durísimos en la semana. Singapur obviamente muy golpeado por el comercio. Singapur es una parte que depende mucho del comercio internacional. Al cerrarse fronteras y todo, fue lo que le afectó en mayor medida. China pues es productor, China es el primero que tiene la pandemia, es el primero que sale a flote. China, su afectación estuvo más en el primer trimestre, prácticamente en el segundo trimestre ya estaba empezando esa recuperación, entonces le dio muy buen espacio para este indicador, lo que al contrario de nosotros, desde este lado del mundo, pues a nosotros la pandemia nos llega justamente ya empezando el tercer trimestre, bueno, finales del primer trimestre, inicios del segundo. Entonces nuestro golpe duro es este trimestre. Entonces hay que ver esa noticia cómo va a salir, porque yo no lo veo alentador. Espero equivocarme y tener un resultado, ojalá hasta sea positivo, mi estimado, pero se ve complicado. Sí, muy complicado porque, bueno, se habla de Brasil, que también está teniendo números positivos después de toda la polémica que se ha generado con Jair Bolsonaro, de que no le importan las medidas sanitarias, de que la economía debe de continuar su camino, de que se debe de aperturar. Así que en Brasil el riesgo moral lo tomaron por el lado económico, y que al parecer podría dar frutos. Es algo interesante porque aquí hemos hablado del riesgo moral en el que los países tienen que decidir entre el cuidado de la salud de los ciudadanos o el aperturar la economía con los riesgos que ello conlleva. Brasil es de los países, el segundo país con mayor número de contagios en el mundo, y creo que también, pues bueno, se está viendo reflejado en los números positivos. Seguramente México no va a ser de estos países recuperados en este segundo trimestre. Va a ser muy difícil y muy complicado porque, pues bueno, apenas hace una semana se reaperturó
la economía, aunque nunca se cerró por completo, que también esa es otra realidad, no lo vivimos como en Europa, por ejemplo, en el que el confinamiento sí era obligatorio. Aquí la economía se mantuvo en movimiento de cierta forma, muy lento, pero se mantuvo. Pero los principales sectores estaban cerrados, como el turístico, por ejemplo, en plena Semana Santa, que es una etapa del año sumamente en la que se mueven muchísimas personas, se mueve mucho dinero, y se estuvo cerrado, o sea, literalmente. Entonces, son contrastes de países emergentes, el caso de México, el caso de Brasil, y que, pues bueno, esa línea dura de Brasil de querer no buscar cerrar la economía y dejar totalmente aperturado, no obligar a nadie a quedarse en casa, pues al final sí le estará dando frutos en los números en el segundo trimestre, estimado. Así es, mi estimado, como dices, aquí en México jamás lo cerramos por completo. Brasil, pues, tomó tanto ese riesgo moral que dices de la salud, tan duro que, pues, a Bolsonaro ahorita está enfrentando el COVID. O sea, Bolsonaro se ve contagiado por coronavirus, que ahorita está en esa etapa, pero él siempre fue muy directo en su mensaje, en el cual dijo, la economía es primero, la salud, pues no la vamos cuidando, pero vamos primero por la salud. Es complicado porque Europa nos está dando también ese otro mensaje. Europa se está recuperando bastante bien. Y a pesar de que se cerró durísimo, incluso se ve mucho mejor económicamente ahorita Europa que Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos jamás cerró por completo como fue Europa. Entonces, hijo, vamos a ver los resultados en unos meses y ver cuál fue la política correcta, porque a Europa le va muy bien con el confinamiento, el desempleo incluso está muy bajo, en Europa el desempleo aumentó ligeramente, andaba rondando el 5%, sube al 7%, en Estados Unidos estaba en el 3% y se sube al 16%. Entonces, a eso me refiero con que Europa controló bien, a pesar de que cerró totalmente, controla el desempleo, los apoyos económicos que ya son bastante buenos, que en Estados Unidos también hubo mucho apoyo económico, que los hemos platicado aquí, pero ahora viene otro riesgo, que son las famosísimas empresas zombies, empresas que van a estar viviendo de los recursos del gobierno, de los apoyos que esté dando, pero que son empresas que por sí solas ya no pueden subsistir. Entonces, una vez que esas empresas se les quiten los apoyos porque la economía ya está normalizada y no puedan seguir adelante, pues simplemente van a tronar, mi estimado. Estas empresas zombies son lo que más le preocupa a la economía ahorita, ver cuántas de esas empresas zombies existen y ver cuántas se van a dar de baja. Y es un problema que está viviendo tanto Europa como Estados Unidos. Y es algo que les preocupa en ambos lados, mi estimado. Entonces vamos a ver esa parte también de estos apoyos tan fuertes que dieron, cómo se van a ver beneficiados o perjudicados, si la política correcta fue Suiza, el de nunca cerrar, Bolsonaro con también, no cerrar, vamos a darle, Europa con el confinamiento total, o Estados Unidos con cierro, no cierro, uso mascarilla, no uso mascarilla. Entonces creo que va a ser después de esto vamos a analizar todos los escenarios que hubo y cuál fue el mejor resultado y vamos a ver qué gobierno sale fortalecido por haber tomado la decisión correcta, mi estimado. Va a ser un tema bastante interesante. Sí, creo que es muy prematuro ver cuáles pueden ser los resultados de las decisiones que se han tomado y pues aún apenas es el inicio de este como pase de lista de las consecuencias económicas positivas o negativas de las decisiones de los gobiernos. Seguramente en las próximas semanas iremos viendo poco más de luz de lo que está sucediendo conforme a lo que se decidió y al final de cuentas, pues bueno, el camino debe de seguir, la economía debe de seguir abierta, lo hemos hablado aquí, y no nos podemos detener. Tristemente se escucha muy duro, pero pues bueno, es parte ¿es eso o tener un país asumido en una crisis económica? Entonces esperemos que puedan existir buenos resultados, pueda existir un repunte económico importante y pues continuar, mi estimado. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta emisión y nos escuchamos la próxima semana, mi estimado Rodrigo. Muchas gracias, mi estimado. Hasta la próxima.